Bien, los saludamos nuevamente, buenas tardes. Hoy completamos los contenidos del curso con los temas que quedaron pendientes. Continuamos lo anterior y con el tema que quedó pendiente. Sobre el final de la clase de hoy vamos a comentar los pasos a seguir o cuestiones que quedan pendientes después del cierre, en principio, de contenidos del curso. Retomando lo que habíamos contado en la clase anterior, estábamos desarrollando la temática o la problemática de la justicia y analizando para algunos, la primera discusión, se quiere filosófica en profundidad, sobre el alcance del término o el vocablo justicia. Si bien hemos tomado como ejemplo paradigmático de valor moral a la justicia, también es cierto que hay otros valores que probablemente hoy aparezcan sobre la parte final de los desarrollos, que son exigencias morales. Pero la justicia, al igual que valores como la libertad o la igualdad, siempre aparecen en primer lugar, y es casi como un sentido común pensar en valor y inmediatamente que aparezca la figura de la justicia. Estábamos ubicados en el libro primero de la República, el diálogo de Platón, la discusión en la polis sobre el concepto de justicia, y habíamos dejado en el cierre del primer debate entre Sócrates, Céfalo y Polemarco sobre las palabras del poeta Simónides, que decía que la justicia era dar o devolver a cada uno lo suyo. Esta fórmula, que después, por supuesto, va a ser retomada o recogida, entre otros, clásicamente por Ulpiano y sus 3 principios jurídicos: no dañar a otro, vivir honestamente y sum quique tribuere, que sería la definición de justicia. Sócrates, en discusión con Polemarco, argumenta que los postulados, según Polemarco, o el contenido que Simónides le quería dar la definición de justicia, no eran los convenientes, y entonces se desechaba la fórmula de hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Los 3 motivos eran, rápidamente, porque no podía cuajar en tiempos de paz, porque había un problema respecto a la apariencia de amigo y enemigo, esta dicotomía que ya habíamos visto con anterioridad, y por último, y no sé si lo más importante, pero muy, muy gravitante, es que no se puede considerar como propio de la justicia la comisión de un mal hacia otra persona. Mientras están cerrando el diálogo, había alguien que quería intervenir muy acaloradamente en la discusión y no se lo permitían, hasta que irrumpe violentamente una de las claves del diálogo, otro personaje reconocido en función de la discusión con Sócrates. Por eso en algunas traducciones este diálogo lleva su nombre, en algunas viejas traducciones, que es Trasímaco. Trasímaco irrumpe violentamente en el diálogo y a partir de ahí empieza una nueva discusión con Sócrates. ¿Quién era Trasímaco? Trasímaco, para entender un poco el alcance de la discusión y los motivos del conflicto, por lo menos retórico, entre ellos, Trasímaco, como les dije, era un sofista. Los sofistas eran una escuela muy joven, que estaba irrumpiendo en ese momento de pensamiento y más que nada de oratoria, argumentación o retórica, que estaba en esos momentos irrumpiendo en Grecia. Y lo primero que habría que ver para entender es que los sofistas tenían una diferencia con los filósofos, fundamentalmente porque, por ejemplo, en el caso de Sócrates, su objetivo, como él lo había sostenido, era la búsqueda de la verdad. A él le interesaba llegar a la verdad de cualquier cuestión y que esta
esta noción se fuera transmitiendo o fuese transmitida a todos por igual. Le interesaba la búsqueda de este valor o de este objetivo y la transmisión. En cambio, la primera diferencia, los sofistas no estaban interesados por la búsqueda de la verdad. Esto es un dato primordial. No les interesaba la búsqueda de la verdad y por sobre todo lo que ellos pretendían era generar una polémica y a partir de esta polémica, como eran hábiles oradores, manejaban muy bien la retórica y tenían mucho poder de convicción, vencer en la polémica y con esto el objetivo estaba cumplido, independientemente de si vencer a otro oponente en una discusión o en una argumentación llevara o no a la verdad. Incluso hasta, si hablábamos de retórica y argumentos persuasivos, generar un engaño en el oponente. Por lo cual, claramente, no compartían tampoco este segundo postulado. Y el tercero, que puede ser un dato de color o no, era que, por supuesto, Sócrates hacía esto sin ningún afán de ganancia, ningún afán de lucro o sin recibir nada a contraprestación más que el reconocimiento de los demás. Mientras que los sofistas recibían, exigían y cobraban por intervenir en este tipo de polémicas. Si no, no participaban en ellas. Era un oficio, por decirlo de alguna manera, remunerado. La importancia, ¿por qué la importancia del sofista? Porque, como decía hoy, fue una escuela que se origina en esa época, pero que a partir de allí, más allá de no ser una expresión filosófica depurada, se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la humanidad. El sofista, el sofisma es una manera de encarar el mundo, una manera de encarar las discusiones, la búsqueda de objetivos. Es una marca registrada. El sofista lo que pretende es, de alguna u otra manera, si se quiere confundir en la polémica, desviar la búsqueda de la verdad de la cuestión que se está tratando, trabajando. No nos tenemos que olvidar que de los sofistas va a surgir otra rama en la filosofía, que es la de los cínicos. Hay una combinación, por eso la famosa expresión del cinismo. Hay una combinación entre el sofista y el cínico, porque no solamente el sofista o la persona que es sofista y cínico a la vez discute algo, sino que sabe que no tiene razón y aún sabiendo que no tiene razón expone crudamente los resultados de lo que sería vencer en la discusión. No trata de disimularlos ni trata de engañarlos, por eso la expresión cínico se refiere a alguien que no intenta engañar, edulcorar o modificar lo que va a hacer si triunfa, sino que lo dice claramente. Claro está, la categoría del sofista y el cínico se mantiene hoy en nuestros días. Y es un grave riesgo, sobre todo, primero porque impiden u opacan la discusión, que es tan necesaria, filosóficamente hablando. Y segundo, porque los sofistas y los cínicos tienen un lugar o una ocupación prevalentemente en un mundo como el nuestro contemporáneo, en el ámbito de lo político, por lo cual son doblemente peligrosos. Volviendo entonces a la discusión con Trasímaco, Trasímaco le dice a Sócrates, vengo a traer todo lo que vos estuviste diciendo y esta discusión que fue en principio interesante, pero no tiene ningún asidero en la realidad. No es verdad, todo es falso y yo les voy a decir, o te voy a decir, Sócrates, y a partir de ahí no trates de engañarme, si querés discutir conmigo, cuál es la noción de justicia con la que se tiene que cerrar toda discusión. Y viene la famosísima expresión de Trasímaco. ¿Por qué famosísima? Porque esta idea que Trasímaco va a expresar con modificaciones, con algunos cambios, adecuándose a los tiempos, todavía se sigue sosteniendo. Es o forma parte de la división de aguas que en algún momento nosotros comentamos, que se da tanto en la filosofía como práctica y los subproductos jurídicos, políticos, etc.
Esta es la definición de Trasímaco. Él dice, la justicia es todo aquello que manda, dicta u ordena quien detenta el poder político. Esta es la primera parte de la definición. Justo es todo aquello que ordena, dicta, manda o establece quien detenta el poder político. O el poderoso, en las traducciones puede ser el poderoso, el que detenta el poder político. En esa época hay que tener en cuenta el contexto histórico. En esa época la polis griega tenía muchos cambios, muchas modificaciones en cuanto a sus formas de gobierno, pero estaban siendo fuertemente, si quiere, asaltadas o dominadas por las tiranías. Y en ese momento estaba al frente de la Grecia antigua un tirano. Continúa con la idea y dice, no solamente lo que considera útil para sí mismo, sino que además esto conlleva que el tirano, quien detenta el poder político, genera en los sometidos o quienes tienen que cumplir sus mandatos el estado de que lo que hacen es justo. Entonces, lo que le sirve, lo que le es útil, lo que le conviene al que detenta el poder político, y sumado a esto generando una convicción en quienes lo obedecen de que esto es justo, de que esto los beneficia. Esa famosa expresión de Trasímaco va acompañada, por supuesto, de algunas notas, entre ellas las más relevantes, porque la discusión es muy extensa, o los argumentos en principio de Trasímaco son bastante extensos, es que el poderoso sería, o el tirano, o que intenta el poder político, se equipararía al injusto. Trasímaco dice, si tenemos que ver cuál es la idea, la mejor idea, o el mejor punto de vista del que detenta el poder político, veremos que le va a ir bien a aquel que es injusto, y le va a ir mal a aquel que pretenda ser justo, teniendo a cargo los destinos, la autoridad o una comunidad. Y él dice, tal es así que los injustos son a los que mejor le va en la vida, y por supuesto son los que pueden llegar a detentar el poder político, que cuando se van tienen una enorme actualidad. Es increíble que estas palabras, o lo que cuentan, tengan actualidad. Bueno, esto corrobora lo que decimos nosotros siempre, que la condición humana, los problemas humanos son casi siempre los mismos, lo que puede variar es el intento de responder o el enfoque. Y darnos cuenta que para responder o analizar los problemas de hoy es indispensable una mirada hacia atrás, hacia el pasado. Se van, decía Trasímaco, dice que el injusto, que es el que detenta el poder político, cuando abandona el poder, por más embrollos, desastres que haya hecho, no tiene ningún castigo. Lo que hoy diríamos se mantiene impune. En cambio, cuando el justo intenta o tiene el poder político, que sea transitoriamente, y se va de esa función, recibe las críticas, es castigado, es perseguido, incluso hasta puede tener una merma en su propio patrimonio económicamente hablando. Fijémonos entonces que hay como una especie de equiparación entre lo que es la justicia, que Trasímaco lo da vuelta y dice que en realidad la justicia sería un comportamiento injusto desde el lado de Sócrates, pero el injusto es el que va a tener o va a terminar sus días de mejor manera. Acá va a aparecer una discusión sobre la felicidad como fin último inaugurado por los griegos, sobre si la vejez la vive de mejor manera quien ha sido justo o injusto. Por supuesto, la consigna de Trasímaco sofista es que el injusto va a tener una vejez mejor y además con medios para sostenerla. Y
La última idea de Trasímaco, que es la que va, otra de las que va a refutar Sócrates, es que él dice, Trasímaco dice, quien detenta el poder político tiene que ser considerado como un pastor y los que se someten a él como ovejas. Y dice Trasímaco, ¿qué es lo que hace un pastor? Que en principio cuida a sus ovejas, las traslada de un lado a otro, las alimenta. En definitiva, dice Trasímaco, el objetivo no es el cuidado del rebaño de la oveja en sí mismo, sino el provecho que le puede sacar a esto, porque en última instancia después puede intercambiarla, trocarla o venderla. Entonces acá claramente vuelve a remarcar Trasímaco la idea que los sometidos al que detenta el poder político, que suponen que lo que el que les manda les dice es justo, en última instancia no tiene nada que ver con esto y solo busca el aprovechamiento y la utilidad, que como en el caso del ejemplo de las ovejas, perdón, es el intercambio de la ganancia económica. Todas estas ideas Sócrates le contrapone, primero que, rápidamente lo resumo, él le dice que de ninguna manera puede equipararse la mayor felicidad en la vejez al hombre injusto, sino que por el contrario, seguramente quien ha actuado de una manera que no corresponde, a lo largo de su vida sentirá en sus últimos años como una especie de remordimiento, de peso de conciencia, aunque no haya recibido castigo alguno en su época de juventud. Y después dice, con respecto al ejemplo que da del pastor y el rebaño, Sócrates dice que bajo ningún punto de vista puede considerarse a quien cuida las ovejas que lo que él está buscando sea un destino o algo económico o una contraprestación, que en última instancia puede tener que ver con las notas o con el destino de animales y no de seres humanos, pero que básicamente lo que intenta es proteger al rebaño, guiarlo, que éste crezca, que esté bien alimentado, que se reproduzca, etc. Y cuando está de alguna manera torciendo, está haciéndole cambiar de punto de vista a Trasímaco, porque primero se mostraba muy belicoso con Sócrates, pero a medida que Sócrates va hilando sus argumentos, va retrocediendo, modificando o aceptando, concluye con esto, dice, ningún gobierno puede sostenerse si todos los que participan en él son injustos, porque si se supone que quienes detentan el poder político, si son hábiles, tienen que ser injustos, porque al injusto le va mejor, pero el injusto o ser injusto implica tener una actitud de desidia con sus semejantes. Y Sócrates dice, nadie podría sostenerse, ningún gobierno podría sostenerse si todos los que forman parte del mismo son injustos. Y acá va a venir el ejemplo, acá viene un ejemplo que después es utilizado en teoría de doctrina, que es el ejemplo de la banda de ladrones, que aparece como criterio de discusión, por ejemplo, en algunas críticas a Kelsen. Una banda de ladrones tiene que mantener hacia su interior ciertas reglas o ciertas pautas que impliquen, primero, que no se pueden robar entre ellos, y segundo, que no pueden agotar o eliminar el objeto del robo, de que se apropian, porque si no llegaría un momento en que después ya no podrían obtener nada a cambio. Entonces, lo que quiere decir Sócrates es que es imposible que un gobierno completamente conformado por sujetos injustos pueda mantenerse mucho tiempo, porque tarde o temprano se terminaría disolviendo. Hay ciertas reglas que tienen que mantenerse para que, en el caso de la banda de ladrones, no desaparezca el objeto del botín. Termina la discusión, Sócrates, como el resto de los que Trasímaco, como el resto de los interlocutores, termina accediendo, aceptando la noción de Sócrates y se retira. Hay en esta discusión con muchos comentaristas
se preguntan lo siguiente, si en realidad era una discusión en el sentido estricto. ¿Por qué? Como ustedes saben, lo que buscaba Sócrates era determinar la posibilidad de un concepto como el de justicia que tuviese un alcance y una validez universal. Por lo menos plantearlo teóricamente hablando y que después esto se pudiera trasladar a la vida en relación. Discutir sobre un concepto y que este concepto pudiese ser pensado como universal. Muchos dicen que Trasímaco no discute realmente con Sócrates porque él se pone en esa intervención en otro nivel. Por ejemplo, dicen, lo que hace Trasímaco es describir, él no pretende discutir un concepto teórico con Sócrates, sino simplemente describir. ¿Y describir qué? Describir la situación que de hecho se vivía en la Grecia en la que compartía lugar y territorio con Sócrates. Es decir, no está planteando, si nosotros vemos la idiosincrasia de los sofistas, tal vez esto no sea, tal vez esto sea cierto, porque el sofista no está discutiendo para hacer prevalecer una verdad con carácter teórico. Eso no le interesaba a él. Lo que le interesaba a Trasímaco primero es polemizar, dejar en ridículo a Sócrates, vencerlo y después retirarse para seguir discutiendo sobre otra cuestión. No estaba tratando de hacer prevalecer un concepto teórico, pero sí tendría razón, es lo que dicen otros comentaristas, sí tendría razón al decir que él intentaba describir, y en esa descripción no estaba equivocado. Era cierto que en ese momento, en la Grecia que él vivía, los que detentaban el poder político, por supuesto, tenían enormes ventajas, crecimiento exponencial de sus utilidades ante una comunidad, un pueblo que le estaba sometido, lo obedecía, y lo peor de todo, suponía que cumpliendo los mandatos estaban cumpliendo con la justicia. Un poco, fíjense, hay muchos que después va a venir en un ratito, hay muchos puntos, innegablemente, muchos puntos de contacto entre Trasímaco y el paradigma del derecho moderno jurídico que es Kelsen, porque también Kelsen se apropia de esta idea de poder y en última instancia, al poner en juego, como dije en la clase anterior, y después voy a recuperar brevemente la idea, de poner en juego la voluntad, el criterio del gobernante, el que detenta el poder político, es su voluntad, necesariamente toda justicia se termina disolviendo. Y algo más que podríamos aprender de esta discusión, si en realidad uno trabaja sobre una noción teórica y el otro describe, que acá se encuentran los dos niveles o las dos dimensiones que nosotros tenemos que tener en cuenta en cualquier actividad humana en la que esté en juego el pensamiento. Por un lado, la descripción y la explicación, y como cosa complementaria, pero distinta y diferente, es la justificación. Si tuviéramos que hacer un análisis filosófico, político, jurídico desde fuera, diríamos, Trasímaco tendría razón al explicar o describir. Lo que no tendría razón es que la explicación o la descripción, que era una cuestión de hecho, sostenerse en el poder engañando a otros es una cuestión de hecho, pueda justificarse, mientras que Sócrates lo que pretendía es ver si se podía justificar esa situación de hecho a más de describirla. Y el criterio parámetro que él usaba era un criterio moral, porque solamente con criterios morales podemos justificar o no una acción. Y en esa discusión claramente Sócrates repite algo que después repetimos o vimos nosotros, que no hay manera de justificar un comportamiento que se base en cuestiones fácticas o de hechos, sino en criterios o leyes éticas. Lo que los filósofos morales a partir de Hume identifican con que no es posible pasar del es al debe. No puedo pasar del hecho, de lo fáctico,
al debe un comportamiento, de hecho, un hecho o una facticidad que es, no puede convertirse ipso facto en algo que debe ser. Tiene que haber, lógicamente, un puente entre lo que es y lo que debe ser. Y esto claramente aparece en la teoría jurídica y en la teoría del derecho. ¿Por qué? Por eso una de las críticas que se hace al positivismo, piensa en esto, una de las críticas más fuertes que se le hace al positivismo es que un positivista no podría sostener que un hecho, que es el dictado de una regla, en base a una discusión, que es un hecho, porque participan personas en un ámbito determinado y generan un texto que es un hecho, aun cuando este hecho sea institucional, después por sí solo o por la sola razón de convertirse en una cuestión fáctica puede generar una obligación, un deber. Para esto necesitamos vincularlo o conectarlo con lo moral. Por ejemplo, es una explicación o esta explicación o esta argumentación la da un filósofo argentino de renombre mundial, falleció muy joven, que se llamó Carlos Santiago Nino, que describe, explica muy bien esta situación. Para nosotros, contado rápidamente de manera casera, no podemos pasar del es al debe. Voy a poner otro ejemplo. Por más que yo consiga o que logre el sometimiento de alguien en función de mi fuerza o de mi fortaleza, esto podría ser una explicación de mando y obediencia, pero nunca podría estar justificado. Porque lo único que tengo para justificar ese poder y ese sometimiento es una cuestión física, de hecho, fáctica, que es mi mayor fuerza. Y no puedo extraer de este es un debe. Cierra, hay otras discusiones sobre el cierre del diálogo y Héctor en su análisis marca algo importante. Él dice, hay un hecho curioso, y este hecho curioso es que Sócrates aparece en la mayoría en la casi totalidad del diálogo, perdón, y hasta su finalización, en una actitud meramente disolvente, dice él. ¿Qué es una actitud meramente disolvente? Él se dedica a analizar la propuesta de su interlocutor, a rebatirla, a debilitar las argumentaciones, pero no termina de, al convencer a su oponente, cerrar con una definición propia de justicia. Por eso parecería que falta algo. Uno estaría esperando, él lo dice muy lúcidamente, uno está leyendo el diálogo y está esperando que en algún momento Sócrates termine poniendo todo el peso y cerrando toda la discusión, contando qué es lo que él entiende por justicia. Dice, esto casi no pasa en la totalidad del diálogo, pero sí da, por supuesto, da pistas, da pautas de lo que recién sobre el final del diálogo ocurre. ¿Cuál sería la definición entonces de justicia a la que arribaríamos después de toda esta argumentación? La justicia sería o el punto de partida, completando, llenando de significado lo que decía Simónides, que la justicia es hacer el bien, tanto a amigos o enemigos. Esta es la definición que se deduce de toda la argumentación socrática. Reitero, la justicia sería hacer el bien, tanto a amigos como enemigos. Esta parece ser la noción que condensa o cierra, por lo menos el diálogo primero, que es el pensamiento de Sócrates. Después en los otros diálogos se vuelve a hablar de la justicia, de la polis, del gobierno, del tirano, de lo político, pero ya serían las ideas de Platón. En cambio, en este primer diálogo se supone que Platón lo único que hace es especificar el pensamiento socrático. Esta definición, que es hacer el bien tanto amigos como enemigos, queda a partir de ahí y sigue un derrotero de manera imperecedera como uno de los dos polos
o una de las dos corrientes sobre la que se abre la discusión de si es posible determinar la verdad en los comportamientos. Esta idea sigue, entre comillas, este punto de vista se extiende de manera pacífica, la idea de que es posible definir la justicia, que podemos definirla a partir del uso de la razón, que esta idea tiene un carácter universal. Es continuada, lo toman los romanos, como dije hoy, la toma Ulpiano, y Ulpiano habla de los tres principios, que es, como dije hoy, ya ustedes lo habrán estudiado en su momento, en derecho romano: no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo, poniendo por delante el ius, ¿no? el término derecho. Esta idea se retoma, la complementa y es clásica la definición. Trabajan sobre la noción de justicia, por supuesto, Aristóteles y otros pensadores, y la toma clásicamente Santo Tomás de Aquino, y a partir de Santo Tomás de Aquino y las reformulaciones aristotélicas, Santo Tomás dice que la justicia sería la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Y a la pregunta ¿qué es lo que le corresponde a cada uno?, Santo Tomás dice su derecho. Esta idea se va a mantener, hay una equiparación, como conté ayer, hasta la modernidad entre justicia y derecho, hay una equivalencia que luego va a empezar a debilitarse. En todos estos pensadores hay casi una identificación entre justicia y derecho. Paulatinamente, y ya llegando terminando el medioevo, Renacimiento y previo a la modernidad, la justicia y el derecho se separan, pero se mantiene esta vinculación. No se los ve como cosas diferentes, opuestas o contradictorias. Cuando ingresamos en la modernidad, entonces sí se produce un vuelco fundamental en el plano de las ideas. Este vuelco es separar, distanciar, divorciar, como típico de la mentalidad moderna, ya lo hemos estudiado, derecho de justicia. Separarlos a tal punto que ya no habría ninguna conexión entre ellos, o empieza a postularse que son, si se quiere, entidades autónomas, cada uno juega un papel. Por supuesto, esto en desmedro de la justicia, como lo vamos a ver enseguida, y a favor del derecho opuesto. Luego, en la historia de las ideas, en los últimos 2 siglos, siglo y medio, digamos, siglo y medio atrás, parece revertirse la discusión y aparece lo que se llama, como movimiento de ideas en lo jurídico, se llama la rehabilitación de la razón práctica, porque claro, lo que se había puesto en tela de juicio, se había desnaturalizado y rechazado, era la posibilidad de una razón práctica. Ahora, hoy en día, hay un movimiento muy fuerte que se denomina rehabilitación de la razón práctica, encabezada por muchas lecturas éticas jurídicas. Una de las más importantes, la voy a señalar, una de las más importantes, con autores de enorme renombre, pero no vamos a tener tiempo. La idea es contar algo de esto, pero no creo que tengamos tiempo. La denominada ética del discurso. La ética del discurso es una corriente de ideas que tiene un papel preponderante en la teoría o en la filosofía del derecho actual, sobre todo entre autores muy fuertes, muy potentes, como Jürgen Habermas, que es uno de los filósofos del derecho más importantes en la actualidad, y otro como Robert Alexy, con su teoría del derecho en 3 niveles, también forma parte de la nueva teoría ética del discurso, y con gran preponderancia en lo jurídico. Simplemente una idea, para no irme mucho de lo que quiero contar, en la importancia de un pensador como Alexy es, en contraposición al paradigma
del derecho moderno, entender que el derecho tiene al menos 2 o 3 niveles, y no simplemente el nivel normativo o el nivel de la norma primaria o básica, sino tiene en un escalón más arriba, como integrante de la estructura jurídica, a los principios. Por primera vez, los principios jurídicos que tienen contenido moral son puestos arriba o en la parte superior de las normas. También son normas, pero de características diferentes a lo que podríamos llamar norma jurídica. Tenemos los principios y las normas jurídicas. Los principios serían mandatos de optimización, o sencillamente serían valores, y el mandato de optimización es, en una constitución, por ejemplo, expresar la idea de que la justicia es lo más importante, es como una especie de mandato. Todo lo que se legisle, todo lo que se regule debe apuntar a que sus contenidos sean lo más cercano o más propio de lo que entendemos como valores. Por eso se llama mandatos de optimización. Tienen una estructura abierta e indefinida. En cambio, una norma jurídica, que puede tener un contenido jurídico, es más precisa, más determinada, es a todo o nada, y si se da en la norma jurídica el supuesto genérico de hecho, en el caso concreto, la norma tiene que aplicarse. Hasta ese momento, la estructura del derecho estaba compuesta exclusivamente, en el estilo de Kelsen, por normas jurídicas. Y aquellas que describen las normas jurídicas, que son las proposiciones jurídicas. Para Kelsen, la estructura sistema jurídico tiene 2 partes: las normas propiamente dichas y las proposiciones normativas. Las proposiciones normativas son aquellas que explican lo que tiene o contiene una norma jurídica. Pero esto es una cuestión más bien de índole formalista y de contenido anecdótico o aleatorio. Entramos ya en la modernidad, entramos propiamente en la modernidad, y se empieza a discutir nuevamente el tema de la justicia. Y acá van a aparecer, previo a ese escenario, al escenario de la filosofía oficial o dominante, los filósofos de la sospecha. ¿A qué se llama filósofos de la sospecha? Los filósofos de la sospecha, que son, algunos dicen que hay una triada, ¿no? Los filósofos de la sospecha serían Nietzsche, Freud, o pensadores, porque Freud no es propiamente un filósofo, y Marx. ¿Por qué se los llama filósofos de la sospecha? Fíjense, estos tres pensadores son un poco posteriores al inicio de la modernidad propiamente dicha. Si ustedes recuerdan, lo han estudiado. Sí, te escucho, Perdón. Clara. Sí, ¿podría repetir los 3 autores? Sí, los 3 autores son Carlos Marx, Sí, sí, Freud. Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Sí. Marx, Nietzsche y Freud. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Por qué se los llama filósofos de la sospecha? Entonces les decía, son pensadores que nacen en la modernidad, no en el origen de la modernidad, pero abrevan conceptualmente, sus esquemas conceptuales son los de la modernidad, aunque los van a poner en discusión. ¿Y cuál es la idea fundamental, o una de las ideas fundamentales, más allá de la reivindicación o la vindicación de la libertad? La razón. Por eso se habla del movimiento ilustrado, por eso se habla de la ilustración. Ponen en lo más alto, en el pináculo de los rasgos del hombre, la razón, la racionalidad. Aclaro que va a ser lo voy a retomar, alguna vez algo dije, pero la razón va a tener meramente un carácter instrumental. Después vuelvo sobre esto. Es sencillo. Pero estos autores cuestionan el endiosamiento de la razón como facultad humana.
¿Por qué lo cuestionan? Porque dice, en primer lugar, desconfían de que la razón instrumental sea la única capacidad que tiene el ser humano para explicar la realidad. Por otro lado, dicen, si pensamos que el ser humano es pura razón, pura racionalidad, tal vez no nos demos cuenta de que hay otro factor, otra dimensión que está en la cabeza de los seres humanos, que muchas veces explica lo que el ser humano hace, no sale a la luz y parece que esto fuese un producto de la razón, o muchas veces la razón se descalibra por factores que no son conscientes en el sujeto. ¿Quién dice esto? Arranco en orden de manera aleatoria. ¿Quién dice esto? Freud. Freud dice claramente, no puede pensarse a la razón como último criterio de explicación de las acciones humanas. No, no, dice, hay algo que los seres humanos no detectan, y esto es que por debajo de la razón hay un factor muy fuerte, muy influyente para explicar los comportamientos humanos. Y esto tiene que ver con los instintos, con las pulsiones. Bajo su lectura o perspectiva psicológica, que después se convirtió en un clásico y hoy todavía sigue perdurando, por supuesto con modificaciones, Freud nos está diciendo, en la explicación de la cultura, en el origen de la explicación de la cultura, existe o los hombres se manejan o actúan en función de estos dos datos, pulsiones e instintos. Por supuesto, las pulsiones o los instintos más fuertes son la autoafirmación y el sexual. El instinto sexual y la pulsión o instinto de autoafirmación. Dice Freud, son tan fuertes estos componentes instintivos que si los seres humanos no hubiesen encontrado algo que los canalice, seguramente el género humano estaría extinguido, porque claro, la pulsión instintiva y la autoafirmación implica autoafirmarse e implica autoafirmarse ante otro, y esto necesariamente te lleva al conflicto o a la eliminación de los otros. Y el impulso sexual también absolutamente desordenado, si cortapisa, por supuesto, daría lugar a problemas biológicos, configuración de genes y ADN, y no sé si sería el término, que habría que verlo. Retomar o relegar a Freud en el malestar de la cultura, pero tal vez el parámetro sería la normalidad y la anormalidad. Por eso la idea o el tabú del incesto es algo que cuenta Freud en una obra Tótem y Tabú. ¿Qué pasa entonces? Lo canaliza o empieza a canalizarlo de otra manera. Por ejemplo, lo canaliza a partir de la fuerza de trabajo. Dice Freud, el ser humano, de alguna manera, intuyendo el problema que podría ser no ponerle límites a estos instintos, empieza a sublimar. Aparece un término que en teoría psicológica se llama sublimación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es desviar la pulsión. Pulsión implica algo que me lleva a actuar de una manera que no controlo, que ni siquiera es razonado. Una pulsión de vida, autoafirmación, el instinto de vida. Algo que se mueve visceralmente como una fuerza que uno no controla, que solo se deja llevar, pero que necesariamente tiene que terminar con la destrucción si todos nos manejamos con este instinto de autoafirmación. Sublimamos, canalizamos, y ahí aparecen las construcciones culturales. Ahí aparece el arte, ahí aparece el pensamiento, ahí aparece la filosofía y todas las demás construcciones culturales. Pero ¿por qué se llama ¿por qué Freud habla de malestar en la cultura? Porque él dice, las culturas o las sociedades modernas, y esto él lo refrendaba con el estudio de análisis de casos clínicos, con mucha experimentación y mucha observación, dice Freud que detectaba ciertos problemas, ciertos malestares los pacientes no podían atribuir nada en concreto.
no se encontraban bien, se sentían insatisfechos, con problemas, enojados, pero ninguno de ellos sabía bien por qué. Era como una especie de telón de fondo o de subsuelo en donde no había manera de acomodarse, hiciese lo que hiciese, siempre había algo que no estaba en su lugar. Y dice Freud, precisamente es porque de alguna manera el organismo, el cuerpo humano, detecta que hay algo que no se realiza de manera completa, que hay algo que se canaliza por una vía que no es la más idónea, precisamente que es la sublimación del instinto. El instinto no desaparece, es tan fuerte que puede desviarse, pero de alguna u otra forma nos pasa factura a los seres humanos generando este malestar, aunque haya tenido un papel importante al que aparezca la cultura. Este es el punto de vista de Freud, pero es importante en cuanto a la justicia. ¿Por qué es importante en cuanto a la justicia? Porque una teoría de este tipo, que se denomina puede denominarse, o algunos la denominan teoría psicológica reductiva, reduce la explicación del fenómeno justicia a nada. La justicia no sería más que algo disimulado, sin entidad, que encubre psicológicamente estos instintos de autoafirmación y sexual y su posterior sublimación. La justicia no sería nada. Lo que los seres humanos llaman justicia en última instancia es como un autoengaño, como un enmascaramiento. Por eso Freud va a sospechar de la razón y al armar toda su explicación psicológica, necesariamente la razón, que es la que puede generar o permitirnos llegar a la justicia, se disuelve. El otro es Marx, ya vimos algo de Marx. También es una teoría que reduce la justicia, en este caso Marx reduce la justicia a un estado de conciencia, dice su famosa teoría de la superestructura y la subestructura. Él dice que el derecho, la justicia, todas las instituciones que supuestamente tienen ciertos objetivos, motivaciones, como la búsqueda de bienestar, la búsqueda de justicia, etcétera, etcétera, son nada más que un reflejo del estado de conciencia que tiene que ver con las circunstancias económicas de una sociedad. Y por debajo de las instituciones y del derecho, si se quiere, la justicia, por debajo y explicándolo, está las condiciones económicas ligadas a los factores de producción y a las relaciones de producción. Concretamente, Marx dice, lo que nosotros conocemos como derecho no es nada más que una especie de ropaje que oculta las relaciones de producción capitalistas. Por lo tanto, el derecho genera un estado de conciencia que los sujetos no perciben, los sujetos no descubren que eso tiene que ver con lo que hay por debajo, que son las relaciones de producción, que por supuesto, catalogadas o analizadas por Marx, son destructivas. Por eso algunos dicen que en realidad, más que cuestionar, también habla de la institución. Hay algunos comentadores de peso que dicen que en realidad la tarea de Marx fue cuestionar no necesariamente la justicia o el derecho como tal, sino la institución del derecho positivo. Al igual que dicen, no cuestionó el fenómeno religioso en sí mismo, sino que lo que cuestionó fue la institución religiosa. La crítica fue destructiva, pero si esto fuese así, tanto Marx como, básicamente Marx, a mi juicio y al juicio de muchos comentadores, no estaría equivocado. Porque una cosa es, y esto tiene que ver con la facticidad, una cosa es la religiosidad institucionalizada, que puede implicar como lo comenté en clases anteriores, una fetichización
del medio. Lo que es medio se convierte en una finalidad en sí mismo, y esto se produce a nivel institucional. Por eso lo religioso sería un opio, la famosa expresión, la religión como opio del pueblo, pero estaría más que nada destinado a criticar la conversión, por ejemplo, en el caso de lo religioso, de las imágenes, yo esto lo conté cuando hablé del individualismo, las imágenes religiosas convertidas en la referencia última del fenómeno religioso. Y en el caso de los factores de producción, claramente el sometimiento, la opresión, la facticidad que castiga, que excluye y que deja, o en ese momento, por eso se produjo la reacción del colectivismo contra el individualismo, deja a la mayoría de los trabajadores o clase proletaria en un estado de situación desventajosa. Y Nietzsche, que es el tercer filósofo de la sospecha, también niega la idea de justicia. Todos estos autores de alguna manera la niegan. Podrían llamarse escépticos o nihilistas en el plano moral. ¿Por qué? Nihilismo viene de nihil, N-I-H-I-L, que significa nada. El nihilismo es una postura también equiparada al escepticismo que niega de raíz que exista algo así como los valores morales o la justicia. O es un engaño, un autoengaño, o un enmascaramiento, o responde a cuestiones que no tienen que ver con algo que está fuera del sujeto, como la teoría psicológica reductiva. Fíjense que en Freud nosotros decimos que lo justo es independiente de las creencias y los deseos de los sujetos, y por esto tiene fuerza su objetividad. Freud dice que no, dice, como muchos también filósofos morales, subjetivistas, dicen que lo que nosotros llamamos justicia o moralidad no está por fuera del sujeto, sino que forma parte de un estado de la mente. Si es un estado mental, está ligado a lo psicológico, y si está ligado a lo psicológico, tiene su asiento dentro de nosotros mismos, por lo cual es imposible que esto pueda, el estado mental que yo tengo como idea de la justicia no puede convertirse nunca en algo universal. ¿Qué hace Nietzsche? Nietzsche es famoso por una de sus obras, una interesante, no es difícil de leer. Si bien podría ser recomendable, y hay que intentar hacer este ejercicio de lectura, yo dije, no me va a ser imposible seguir sin formación estructuralmente académica en filosofía a filósofos. Y esta idea no es cierta. Hay muchísimos filósofos o pensadores que cuanto más claros son, más permiten que uno los lea, los siga y los entienda. Nietzsche en este sentido, más allá de que uno no comparta sus ideas, es un pensador bastante claro. Y el libro al que hago referencia es Genealogía de la moral. La palabra genealogía implica la búsqueda del origen. Quiere decir, apareció en algún momento dado. Por ejemplo, podría ser resultado de una convención. Si eso aparece en algún momento dado y podría ser el resultado de una convención, entonces es sospechoso. ¿Por qué? Nietzsche sospecha, lo que hace Nietzsche es sospechar de la posibilidad de la existencia de una moral universal. Porque él dice, al hacer la genealogía, él dice, lo moral, lo que hoy llamamos valores morales rastreados a lo largo de la historia, no son más que ciertos rasgos de lo que en algún momento formaban parte de la clase dominante. Por ejemplo, en algún momento, no nos olvidemos que tanto Nietzsche, luego venir Hegel se manejan con ideas de una clase dominante y una superior y una clase inferior. Por ejemplo, en el comienzo, la clase dominante aristocrática, decía Nietzsche, sus rasgos más importantes eran
el honor, su valentía y su fuerza. Esto hacía que la clase dominante dominara al resto, que eran las clases inferiores. Pero, ¿qué ocurrió? Ocurrió que durante mucho tiempo, o durante un largo tiempo, los sometidos no hicieran ningún movimiento para modificar este status quo. Pero en algún momento los sometidos empezaron a ejercer resistencia, ya no querían seguir siendo sometidos. ¿Y cuáles eran las características de los sometidos mientras estaban sometidos? Y la característica de los sometidos era la humildad, la templanza, es decir, todos rasgos que van de la mano de alguien que tiene frente a otro una posición servil. El esclavo o el sometido necesariamente está en una situación de humildad, de sometimiento, de admiración al que lo maneja. En algún momento se produce un cambio, producto del movimiento de los sometidos, y estos valores, la humildad, la compasión, la templanza, que Nietzsche ve como negativos, se convierten en valores superiores. Por eso su lectura de la realidad se llama la transmutación de los valores. Se transmuta lo que era el valor, lo que hoy aparece como un valor moral importantísimo, universal, como justicia, fidelidad, humildad, compasión, templanza, en un momento no eran nada, eran simplemente estados de ánimo de los sometidos. Mediante un cambio se transmuta y estos hoy aparecen como los valores más importantes. En definitiva, lo que quiere demostrar Nietzsche, o intenta demostrar, es que el valor no es más que algo generado por el propio hombre, inventado por el propio hombre. ¿Cuál es lo importante de la lectura? Lo importante de la lectura nietzschiana, que después van a tomar algunos pensadores postmodernos, es la tarea de deconstrucción. Lo que, por ejemplo, autores como Lyotard o Derrida, que son pensadores clásicos de la época más moderna, postmoderna, claramente son relativistas. Ahora vamos a ver en qué consiste esto, aunque ya tenemos un panorama. Lo que buscan es deconstruir. Deconstruir implica encontrar la razón de algo que se postula como imperecedero, como de siempre, como inmutable, y detectar que tienen un origen puntual y se debe a una cuestión o a una situación puntual. Por ejemplo, es muy interesante la búsqueda de la genealogía de lo moral en Nietzsche, porque explicaría algunos cambios en las consideraciones del valor. No sería para nada este método desechable, sino necesario, y por ejemplo, combinados con otras metodologías, nos servirían para buscar el origen de ciertas instituciones que supuestamente tienen una condición y un carácter natural. Por ejemplo, los modernos economistas o críticos de la economía clásica hacen una genealogía que permite demostrar que el mercado como institución no es una institución natural, sino que es un invento humano, producto de ciertas condiciones, de ciertas relaciones de producción. En este invento humano, que sí que se le ocurrió a alguien en función de determinados motivos o intereses o estado de cosas, claramente aparece la importancia que puede tener un autor como Nietzsche. No nos olvidemos que nosotros, cuando hablamos de filosofía, dijimos que la filosofía era una actitud crítica, y la actitud crítica implicaba la sospecha o la duda. Estos filósofos, si son filósofos, bien lo tienen, bien merecido tienen su nombre, porque lo que hicieron fue cuestionar, algunos con mayor razón, otros con menor razón, cuestionar y sospechar de algo que en el momento en que empezaron a desarrollar sus puntos de vista era admitido o no se discutía. Por eso la sospecha y la duda claramente los convierte en filósofos importantes. Y un dato más, antes de entrar en el relativismo y así acercarme a Kelsen, que es el último bastión para el rechazo de la justicia como componente del derecho. Marx tiene
un apotegma o una frase clave, y es como una especie también de tirón de orejas, ¿no? Él dice a Marx, como es sabido, más allá de su mayor o menor acierto, le preocupaba la facticidad social de su época, y claramente tenía un sentido de indignación muy fuerte ante la explotación de miles o millones de sujetos. Entonces él dice, ¿qué es lo que podemos hacer? Y lanza una admonición o una invocación a los pensadores y les dice, los filósofos, aunque también él lo era en alguna manera, los filósofos hasta ahora en lenguaje coloquial diríamos han estado haciendo la plancha. Los filósofos, no fue lo que dijo Marx, Marx lo dijo de esta manera, los filósofos hasta ahora se han limitado a describir el mundo, dice Marx. Hasta ahora se han limitado a describir el mundo, por eso lo de hacer la plancha. A partir de ahora, lo necesario como tarea es que piensen para transformarlo. Una expresión genial de alguien que estaba en ese momento inmerso o era testigo de uno de los más graves atropellos y explotaciones del ser humano por el ser humano, ¿no? El sufrimiento del proletariado, etc. Con menor intensidad, las críticas a la justicia vienen del lado de lo que nosotros llamamos lecturas relativistas. Es muy sencillo la diferencia entre el relativismo como postura moral que la del nihilismo. ¿Por qué? El relativista no niega la existencia de términos como la justicia o no niega la existencia de los valores morales. Por ejemplo, Max Weber, que es un pensador alemán relativista, habla de un politeísmo de los valores, es decir, cree que puede hablarse de muchos valores. Sin embargo, y esta es la clave, consideran que los valores están muy ligados a aquel que los sostiene o manifiesta. Es decir, valen solamente, y esta es la pretensión, para quien lo expresa. Valen para él mismo y quien manifiesta este punto de vista es consciente de esto y lo defiende. Dice, los valores o el valor para mí es esto, pero es simplemente para mí. Es relativo a mi lectura y a mi punto de vista. Por eso se habla de posturas subjetivistas. Tienen que ver con el sujeto, no van más allá del sujeto. Por lo tanto, no podrían confrontarse, no pretenden confrontar su punto de vista con el de otros. Al relativista no le interesa confrontar su lectura ética con los demás, porque está convencido de que su lectura vale para él mismo, en principio, y la lectura del otro vale para él, y que es estéril una discusión. Y que en última instancia rescatemos esto, que ahora va a aparecer en las ideas que él señala. En última instancia, lo importante es la tolerancia. Tolerar otros puntos de vista sobre lo valioso, aunque no sean coincidentes. Una llamadita más sobre lo que sería tolerancia, porque hay dos tipos de tolerancia. La tolerancia que implica que acepto, respeto el punto de vista del otro, dialogo con el otro, pretendo obtener conclusiones para un mejor conocimiento, crecimiento en la discusión con el otro, y la tolerancia que implica, está bien, que se quede ahí, que haga, que piense lo que quiera, pero por supuesto no me vinculo, no discuto con él y que siga su camino. Son dos formas de tolerancia, por supuesto, sin lugar a dudas, la primera es la real o más genuina, pero la segunda idea también hay que tenerla en cuenta porque es la idea de tolerancia que aunque aparecen pensadores como Kelsen. Esta es la postura relativista. Básicamente la postura relativista. El principal exponente en el plano de la ciencia jurídica o en la discusión del derecho es claramente
Hans Kelsen, con su famosa obrita. Yo subí, ustedes tienen y habrán leído o van a leer un extracto del texto. Recomiendo, si lo tienen, si lo consiguen, es otro libro altísimamente recomendable. ¿Por qué? Y como una regla para cuestionar. Es una regla que puede consolidar cualquier cuestionamiento. Si yo defiendo la idea de una justicia que puede ser demostrada racionalmente, lamentablemente porque son contendientes o contendores de fuste, lamentablemente tengo que arremangarme y tengo que discutir, conocer la idea de Kelsen para poder tratar de encontrar algún vericueto y proponer lo que uno quiere proponer. No se puede esquivar a estos autores de peso. Para hablar algo, para decir algo de alguna manera contundente con la idea de justicia, hay que conocer al que se constituyó en un disolvente de la justicia como nosotros consideramos debe entenderse. La tarea, los filósofos que nosotros damos a conocer o cuyas ideas defendemos, hicieron esto y fueron capaces, por supuesto, de refutar las lecturas kelsenianas. Pero alguien podría preguntarse, o algunos se han preguntado, Kelsen es hoy como una especie de pieza de museo, si se quiere. Sus ideas han sido discutidas, sus presupuestos han sido también discutidos y rebatidos. Sin embargo, ¿por qué insistir tanto con Kelsen? Y hoy estaba leyendo un artículo, me llega un artículo nuevo de un filósofo argentino que se llama Ignacio Lariguet, y él trabaja cuestiones morales, pero en algún momento hace una alusión a Kelsen, y esto es lo que me parece importante. Él dice, Kelsen hoy, como les decía, está de alguna manera superado, sus ideas fueron muy importantes, es muy estimulante su lectura, pero como estandarte ha perdido su lugar. Sin embargo, dice él, esto es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte cuando en pocas palabras alguien da en el clavo. Dice, sin embargo, todavía sigue existiendo en la atmósfera de los ámbitos jurídicos, sobre todo en las atmósferas formativas, un muy fuerte kelsenismo llevado adelante, incorporado por muchos que tal vez ni siquiera leyeron a Kelsen. Esto es interesantísimo. Él dice, ¿por qué? ¿Qué sería el kelsenismo? El kelsenismo sería una serie de estructuras, de cliché, de anteojos conceptuales que se convirtieron en un paradigma muchas veces invisibles y que no solo infusionaron la cabeza de aquellos que se formaron en el derecho, infusionaron también la cabeza de los que estudiaron otras disciplinas, e infusionaron y siguen infusionando secretamente las cabezas de muchos que tal vez ni siquiera, dice él, y con razón, hayan leído a Kelsen. Pero la atmósfera kelsenista sigue estando presente y dice él, se produce, esto lo dice él. Creo que tiene en gran parte razón. Y esto se ve claramente en todos los centros de estudio latinoamericanos y en una gran medida en muchas universidades europeas. Aun cuando no se lo lea, aun cuando nadie lo explique o aun cuando alguien haga alguna referencia crítica. Y por supuesto no forme parte del contenido de las currículas. Esta atmósfera, este paradigma sigue latente. Un autor muy interesante, muy joven, al que nosotros subimos material,
Araujo Frías también lo dice a su manera. Él dice, hay como una especie de esquizofrenia. La esquizofrenia está dada, por un lado, por nuevos paradigmas que están intentando romper con los viejos clichés del derecho, por ejemplo, el Estado de Derecho constitucional y no ya el Estado de Derecho legal. Un Estado de Derecho constitucional es el que tiene a la Constitución como pilar fundamental, pero a la Constitución cargada de valores, a una Constitución cargada de juridicidad. Pero por otro lado, ¿dónde está la esquizofrenia? La esquizofrenia, en términos psicológicos clínicos, es alguien que de pronto parece estar muy de acuerdo en caminar solamente por jardines y de golpe en otro momento parece que está, o solamente puede caminar en terrenos arenosos, ¿no? Y esto convive, entonces uno no sabe cómo, camina por la arena y de golpe ahora quiere caminar por el pasto. Bueno, esta sería, en términos más caseros, pero que me entiendan, lo que se llama clínicamente esquizofrenia. Y es producto de esta atmósfera kelsenista que, aunque invisible, sobre todo sigue rigiendo, y este es un grave problema y un gran desafío. Y explica por qué todavía no hemos podido superar el estadio moderno o premoderno respecto del derecho. Vuelvo entonces, voy a tratar de sintetizar la postura kelseniana. En el fragmento está muy bien identificado. En el primer capítulo, Kelsen, en este libro que es La Justicia, hace un relato de la crucifixión de Cristo y cuando es llevado, o previo, en el momento y posterior, cuando se confronta con Pilatos, con Poncio Pilatos, que era quien lo había vendido, lo había traicionado, y le pregunta, a Cristo se lo identificaba con el justo, por eso en el texto dice, le pregunta Pilatos a Cristo, se identificaba con la justicia sería algo que se iba a vivir después del Apocalipsis en la venida del reino. Le pregunta, maestro, ¿puedes decirnos qué es la verdad? Le pregunta Poncio Pilatos. Claro, Cristo no había venido, no era su misión la verdad, sino la preparación para la justicia. Y dice que Cristo le contesta de una manera evasiva y por supuesto no le responde que es la verdad. Entonces, en este relato cierra Kelsen diciendo que claramente esta respuesta que se le formuló al gran justo Cristo y que éste no respondió es una pregunta que, y al momento en que él escribía, la humanidad todavía no ha podido responder. Este es el punto de partida de Kelsen. De verdad y justicia son preguntas o son cuestiones atrapantes, interesantes, que la humanidad ha intentado responder a lo largo de todo el tiempo y a lo largo de todos sus pensadores, pero que todavía, dice él, no tiene una respuesta. Habrá, dice, que formular sí nuevas maneras de preguntarse sobre esto. Él, en el texto, Kelsen arranca con una crítica cierta y muy fuerte, que es la siguiente, que la dejamos entrever cuando empezamos a analizar el diálogo. Y es esto. Él dice, revisando muchísimos autores, muchísimos pensadores, muchísimos filósofos, analiza a Platón, analiza a Nietzsche, analiza a Marx, muchos filósofos, llego a esta conclusión. El darle a cada uno lo suyo tiene en cada uno de estos casos diferentes connotaciones. Dicho de otra manera, no encuentro ninguna noción de justicia que sea similar, equivalente, con el mismo contenido en pensadores que en el tiempo estuvieron más cerca o en pensadores que estaban distanciados entre sí por muchos siglos. Y es cierto la crítica de Kelsen. Es cierto que si uno analiza los conceptos de justicia desde el comienzo de la discusión de las ideas, Platón, hasta la época en que él escribió, prácticamente las coincidencias no existen.
Los criterios son diferentes. Algunos hablan de que la justicia tiene que ver con ciertas consideraciones del que detenta el poder político, otros dicen que tiene que ver con un consenso, el consenso de la comunidad, otros con el punto de vista del tirano, otros con el movimiento de la historia. Bueno, innumerable cantidad de definiciones, pero ninguna refleja lo mismo. Esta es la primera crítica y esto es lo primero que hay que desmontar. Por eso Héctor al comienzo del diálogo dice, la cuestión crucial es ¿en qué consiste darle a cada uno lo suyo? Porque acá hay un problema importante. Si el darle a cada uno lo suyo no surge o no puede derivarse o inferirse de la propia definición, esto quiere decir que tengo que ir a componentes externos a buscar el contenido de alguna manera de lo que signifique lo justo. Y cuando salgo a buscar componentes externos a la propia definición, ya estoy a un paso de que se identifique lo justo con variables externas y que éstas no coincidan entre sí. Lo que hace Héctor en el texto que subimos, que es una explicación de la justicia, él dice una idea ayornada, es a nuestro criterio una explicación de qué consiste lo suyo de cada uno que no se sale de la propia noción de definición, o perdón, de la propia definición que enarbolamos. Surge, hay que hacer una pequeña argumentación, pequeño raciocinio, surge esta definición, con lo cual, de alguna manera sería inmune a la crítica que él señala, pero esta crítica que él señala es cierta. Preguntado, te sinteticemos esto, preguntado sobre qué es la justicia, dice Kelsen, tengo que ser honestamente, intelectualmente honesto con quienes me leen. La de Kelsen es una mente brillante, lúcida, pero su esquema conceptual es la de ser un producto, un hijo de la modernidad. Él había absorbido, por lo de ser en situación, los esquemas modernos, de pensamientos modernos. Entonces, inevitablemente, uno no puede escapar a los esquemas conceptuales de su época, o al menos, si puede llegar a escapar, tiene que ponerse a revisar críticamente todos sus puntos de partida, cosa que a aquel no le interesó, no lo hizo, o no tuvo tiempo, o no pudo. Él dice, no puedo contestarlo. No, honestamente no puedo definir qué sea la justicia como no lo pudieron hacer mis antecesores, pero sí puedo decir qué es la justicia para mí. Esta parte también es muy interesante. Cuando él cierra el texto, él dice, yo puedo decir qué es la justicia para mí, como científico del derecho, como persona que ha dedicado toda su vida a investigar el derecho. Y dice, por supuesto, sin ánimo de que esto sea compartido por otros, para mí la justicia es lo que tiene que ver, lo que florece en una sociedad en donde la democracia, la libertad, el orden y la tolerancia forman parte de la misma. Fíjense que tal vez la idea más importante sea una sociedad en donde pueda florecer libremente el pensamiento, la libertad como moderno es un criterio fundamental también a defender en Kelsen, y la tolerancia. La tolerancia. Pero dice, para mí, por lo tanto, concede que la justicia para otro tiene que ser o necesariamente va a ser diferente. ¿Cómo se explicaría esto? Sin ánimo, o sea que voy a ser muy breve, de incorporar o complicar la cosa, hay un tipo de preocupación moral, de filosofía moral, que intenta descifrar qué se quiere decir
o qué se quiso decir cuando uno utiliza un lenguaje moral o expresiones morales, como esto es justo, esto es no, esto debe ser considerado aceptable. Esta disciplina se llama metaética. Meta quiere decir por sobre lo ético. La disciplina metaética es la encargada de analizar el lenguaje, cómo se usa el lenguaje y qué decimos o qué queremos decir cuando hablamos en términos morales. Por ejemplo, cuando decimos tal comportamiento es respetuoso, tal comportamiento es justo o injusto. Revisando el lenguaje de Kelsen, los filósofos morales dicen: la postura de Kelsen es una postura emotivista, porque Kelsen considera, o de alguna manera implícitamente está sostenido en lo que cuenta, que hablar sobre la justicia implica expresar una faceta o un sector emocional. Cuando alguien habla sobre la justicia está poniendo en juego su propia emocionalidad, su emoción, sus emociones. Y esto para un autor como Kelsen implicaba que la emoción, lo sentimental, la sensibilidad no puede ser compartida, no se comparte con otros. Si podemos hacer una analogía, yo la he hecho en muchas oportunidades, la sensibilidad en mí se despierta y algo me atrae como si se tratara de un gusto, de algo que me gusta y me atrae. Pero lo que a mí me gusta o me atrae necesariamente, y los hechos o la práctica lo demuestra, no coincide o podría no coincidir con lo que a otro le gusta, lo atrae o le genera cierta emoción o cierta condescendencia, que además podría ser diferente respecto de todas las personas. Los clásicos decían que sobre gustos no se disputa. Kelsen haría la misma afirmación y diría: sobre gustos, sobre estado de ánimo, sobre sensaciones, sobre emociones no se puede discutir, no se puede disputar. ¿Por qué? Porque no hay un criterio racional que permita considerar si mi punto de vista, si mi juicio sobre la justicia es verdadero, y esto de verdadero que tenga alcance universal o que sea aplicable a todos. Por eso se llama emotivismo. Hay otras lecturas subjetivistas que, por ejemplo, dicen, no las vamos a desarrollar, a mí me interesaba trabajar sobre Kelsen, que dicen que lo que hace el ser humano cuando habla en términos morales es simplemente expresar algo que él considera agradable o desagradable, pero sin agregarle nada a la cuestión en sí misma. Por ejemplo, si yo digo, esto es un delito, pero esto es un delito horrendo, no le estoy agregando nada a la idea de delito. Horrendo simplemente es la expresión de que eso que yo estoy viendo no me gusta. Y alguien podría decir, ese comportamiento no es delito, me parece agradable. Por ejemplo, quien tortura a otro. No le está agregando nada al decir que es agradable. Simplemente está expresando si le gusta, no está de acuerdo, le agrada o desagrada aquello que está viendo. Esto se llama como postura metaética expresivismo. No importa, nos quedamos entonces en lo que venía contando. Hay un problema más allá. Podríamos preguntarnos esto. ¿Por qué Kelsen dice lo que dice? ¿Por qué él considera que los juicios de valor o los valores no tienen la suficiente fuerza o entidad racional para constituirse en objeto de la ciencia jurídica? Esto es muy sencillo. En un texto hay una edición, yo recomiendo el libro que es La Justicia, en sus ediciones más comunes es un libro chiquito, son un par de ensayos. Yo recomiendo, porque a mí me pasó eso, si lo llegan a encontrar, si hay alguno que le gusta investigar en librerías, buscar tesoros, que muchas veces esos tesoros se encuentran cuando uno rastrea librerías de usados, encontré una vez una edición
creo que era de Ediciones Planeta, unos libros que venían encuadernados de tapa dura, de color marrón, creo que es marrón, tendría que ver, bueno, ahora no estoy lejos de la biblioteca, y esa edición era muy interesante porque tenía un estudio introductorio de un filósofo del derecho español, Jesús Ballesteros, que al leerlo y luego meterse en el texto kelseniano, uno va de la mano y comprende perfectamente si tal vez lo de Kelsen pudiese ser una lectura un poco difícil. Altísimamente recomendable esta edición, por ahí anda dando vuelta en tesoros, en librerías de usados. No sé si existen igual, por ahí soy un poco anacrónico. El tema de la pandemia y el tener que estar en la casa cortó de raíz algo que me apasionaba, perdón la autorreferencia que es muy cortita, que era buscar, meterme en todas las librerías, fundamentalmente de La Plata y algunas veces en Buenos Aires, de usado, y he encontrado joyas valiosísimas que no podría haber encontrado en otro lado, salvo que hubiese viajado al exterior. A veces importé libros, pero son muy caros, y hoy mucho más, y uno puede encontrarse con maravillas que estimulen la lectura, ¿no? Es simplemente una recomendación. En ese estudio introductorio, Jesús Ballesteros dice: lo que soporta la lectura kelseniana es su punto de vista sobre la ciencia, y sobre todo sobre la ciencia moderna. ¿Cuál era el punto de vista de la ciencia moderna, de la que es tributario Kelsen? El paradigma de las ciencias duras. No se olviden que en ese momento o en esa época se produce un crecimiento exponencial terrible de la ciencia, pero de las ciencias físicas o de las ciencias duras. ¿Y cuál era el método de las ciencias físicas, de las ciencias duras, que eran ciencias experimentales? La verificación, la experimentación y la verificación, por lo que el apotegma científico que queda ahí ineludiblemente marcado hacia adelante es que todo conocimiento, dice la ciencia, es racional en la medida en que sea empíricamente verificable. Por lo tanto, las leyes y las leyes físicas son verdad, y una verdad que no puede refutarse en tanto y en cuanto el criterio sea su verificación en la experiencia. De otra forma, solo es racional lo que yo puedo percibir a través de mis sentidos, básicamente la vista, porque puedo verlo, verificarlo, experimentarlo. Ley de gravedad: tiro este auricular, estaría tentado de hacerlo porque se me sale a cada rato, hacia arriba, lo tiro hacia arriba 40 veces, las 40 veces o 100, 500, pónganle las que quieran, cae hacia abajo. Por lo tanto, no puedo mostrar lo contrario, pero ¿cómo descubro y formulo la hipótesis? Viendo con mis ojos, experimentando, verificando que cae. Si se quiere, haciendo pruebas de campo, si se quiere, sacándole fotos. Aquí está la fortaleza en esa época de la ciencia y su debilidad. Hoy ese concepto de ciencia, muy ligado a las ciencias duras, ha sido cuestionado, está en cuestión, ha sido criticado, y hoy es muy difícil seguir sosteniendo que racional, verdadero, creíble, científico es solamente aquello que uno puede percibir o verificar empíricamente hablando. Como dice Thomas Kuhn en la revolución, las revoluciones científicas, la ciencia también es un paradigma, y es un paradigma resultado del consenso. Thomas Kuhn dice: la ciencia no es algo que aparece, queda indubitable de una vez para siempre y no se modifica. No, ha habido revoluciones científicas, y los puntos de vista de la ciencia no son tan férreos a punto tal que se han modificado profundamente, y es el resultado del consenso
entre diferentes científicos. Fíjense, es un constructo humano. Entonces, para Kelsen, lo que era un científico del derecho, lo racional es solamente lo real, lo que se puede verificar empíricamente hablando. Y esto ya lo vimos. Y lo dice Kota. ¿Qué es lo primero que vemos de alguna realidad que queremos analizar? ¿Cómo aparece? Es decir, la dimensión fenoménica. Porque lo que aparece en la dimensión fenoménica es lo que yo veo ver, medir, pesar. Pero los clásicos decían que el fenómeno, ¿qué era? El fenómeno era el ser en su manifestarse. El ser personal somos nosotros como fenómenos interactuando en nuestro manifestar. Pero para descubrir el ser personal más profundo de dos personas que interactúan, tenemos que ir, y ahí aparece la inteligencia y el entendimiento, más lejos. No nos podemos quedar con la apariencia, porque la apariencia no es más que el fenómeno y no nos dice nada de la realidad. Entonces, Kelsen se queda exclusivamente con la apariencia del fenómeno jurídico. ¿Y cuál es la apariencia del fenómeno jurídico? La primera etapa en el pensamiento de Kota de los 4 niveles, es decir, la forma. Él ve la forma, lo que aparece es la forma, es la ley. La ley que es el resultado de una deliberación y una promulgación, que aparece luego, ejemplo que siempre doy, en un texto y una hojita. Esta hojita, este texto se puede tocar, medir, pesar, tiene contenido, le podemos sacar una foto, ustedes la pueden ver, la pueden dar vuelta. Este es el fenómeno, el derecho en su apariencia. Pero esto no es el derecho en su sentido más profundo. Ese es el motivo que explica por qué Kelsen niega, entre otras cosas, la realidad, la validez de la justicia. Y un datito más, todavía tengo un poquito de tiempo, un datito más es este, que quiero aportarlo respecto de la justicia. Kelsen dice, en la sociedad que yo quiero tiene como pauta la tolerancia. ¿Qué implica la tolerancia para un relativista? Aceptar puntos de vista diferentes, pero tengamos en cuenta esto. El relativista considera que su lectura es una lectura verdadera. No dice, y creo, qué sé yo, tengo mis dudas. No, dice, estoy convencido de que la justicia es esto para mí. Pero tolero otras lecturas, otros puntos de vista. Esto nos pondría en un problema práctico. Nos pondría en un problema práctico o pragmático si se tratara de tolerancia de comunidades que en principio sostendrían o valores distintos o diferentes. Nos ponen en un peligro, nos ponen en un terreno muy rebaladizo. ¿Por qué? Si yo digo, mi lectura ética es, para mí, y la considero verdadero válida, la tolerancia y la libertad. ¿Qué pasaría si el otro, que está frente a mí, dice lo siguiente? Para mí, los valores y lo verdadero y lo ético es la intolerancia y la restricción de las libertades respecto de culturas con las cuales no comulgo. Ahí tenemos un problema grave. Un problema muy grave porque argumentativamente nos va a ser muy difícil defendernos, invalidar o tratar de que no sea justificable en que el otro que tiene más peso, más fuerza que yo, me invada. Y si Kelsen protestara, el que invade le diría, mirá, vos dijiste que la justicia para vos es esto, para vos es verdadero, para nosotros es esto también. Entonces vos tenés que tolerarnos. Ahora, a diferencia de lo que decís vos, yo creo que la intolerancia es
es lo más importante, y como tengo más fuerza que vos y no me gusta tu cultura, te invado. Problema gravísimo para justificar, perdón, para cuestionar en términos filosóficos, teóricos o como se quiera a nivel de derechos humanos, que una invasión no sea válida. En un mundo en donde, por suerte esto no es así, pero el punto de vista disolvente y relativista también está muy extendido, que era el de los sofistas. En un mundo donde el relativismo fuese el sentido común de todas las culturas, no habría posibilidad de oponerse o de enfrentarse, por ejemplo, a las invasiones de un país o Estado-nación a otro. Claro, alguien me podría decir, a pesar de esto tenemos invasiones, ocupaciones, pero al menos podemos cuestionarla, al menos podemos ir al Tribunal de Derechos Humanos, al menos podemos hacer ver que ese punto de vista esté equivocado. Si todos comulgáramos con una lectura relativista, nadie podría cuestionar nada, porque no habría posibilidad de establecer una regla que con validez universal pudiese ser aceptada por todos y pusiera en evidencia, si se quiere argumentativamente hablando, a aquel que invade, que es un ejemplo que doy. Este es un riesgo muy grave. Es cierto, ojo, también, la contrapartida. También es cierto, hay que asumirlo, pero esto es un desvarío de nuestra condición humana que es finita, limitada. Y además está el reduccionismo y otros obstáculos, ¿no? Que dice que quien se muestra capaz de mostrar algo que tenga validez universal, validez para todos, también muchas veces se cree con el derecho de imponerlo. Esto también es cierto, pero es un desvarío de la propia conducta humana. Es cierto también que muchas veces cuando estamos seguros o tenemos mucho apoyo en la argumentación, en los criterios, y decimos esto es verdadero y esto es equivocado, la tendencia es si el otro no lo acepta, a imponérnoslo. Pero es algo que no puede anular la verdad de la primera lectura y sí anular el error de la lectura, por ejemplo, subjetivista, relativista o kelseniana. Y muchas veces se nos dice, cuando todos aquellos que pugnan por incorporar al derecho la idea de justicia, en realidad ponen en peligro un valor muy importante que es la seguridad jurídica. Muchos teóricos del derecho dicen esto: estamos poniendo en peligro la seguridad jurídica si le permitimos o si dejamos que se cuestionen todas las expresiones del derecho positivo bajo humor de que son injustas. Siempre estaríamos en un terreno resbaladizo, lo cual le quitaría certeza y seguridad. Esto puede también contestarse o refutarse. Yo diría, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? La búsqueda de un criterio objetivo de justicia que sí puede impactar en el derecho positivo y a veces exigir su modificación, o un sistema que rechace la crítica, que sea inmune a la crítica y sea el resultado de la voluntad siempre arbitraria del que detenta el poder político. ¿Qué sería más grave? Igual lo dejó planteado. Yo estoy convencido de cuál de las dos situaciones sería realmente más grave. Tengo poco tiempo, pero voy a tratar de sintetizarlo. Queda la lectura o queda dar el golpe final. Los pensadores nos dicen, el que habla sobre la justicia en una discusión lo que hace es pegar un puñetazo en una mesa y retirarse. No creemos que la justicia sea esto. Por ejemplo, al Ross. Sí creemos que la justicia pueda demostrarse.
y sí creemos que es un vínculo que surge de la relación con otro. En el trabajo Sum Quiqui Truere, Héctor nos dice que tuvimos que salir de una lectura de la justicia lineal como era la que daban los griegos. Por ejemplo, para los griegos, la justicia no era más que una relación, un intercambio, si se quiere, material de persona a persona, en donde la clave estaba en darle o devolverle o restituirle al otro lo que el otro me había dado. Por ejemplo, o la justicia en el intercambio, como decía Aristóteles. Por ejemplo, el otro me daba 3 ladrillos y yo tenía que darle el equivalente, no sé cuál sería la moneda en ese momento, tenía que darle el equivalente a lo que eran 2 ladrillos. Entonces, lo justo implicaba la equivalencia del trueque, pero nada más, no había nada más comprometido. Era dos personas, una justa posición, y la devolución y la restitución. El primero que cuestiona esta idea, fíjense que las críticas surgen siempre también de donde se originan las mismas. Es Platón. El primero que empieza a cuestionar esto, que la justicia sea nada más que darle o devolverle o restituirlo a alguien por un motivo X. Por ejemplo, decía él, ¿qué pasa si le pido prestado un arma a otro porque no la tengo y pacto con este otro un tiempo para uso de esa arma y luego se la devuelvo? ¿Qué sería lo justo? Que vencido ese plazo yo tenga que devolverle, restituirle al otro el arma de fuego. Esto sería la justicia en términos de conmutación. Pero Platón siembra la primera duda, porque dice, ¿qué pasa si en el interino, el intervalo, la persona que tiene el arma pierde o ve alteradas sus facultades mentales? Lo que esto implicaría un grave riesgo para él mismo, como es el uso del arma, y un grave riesgo para aquel que va a reclamarle o le pide la devolución del arma. Entonces, ¿cómo deberíamos obrar? Primer cuestionamiento que hace Platón, para ver la debilidad o si se quiere, no la debilidad, la pobreza de entender la justicia simplemente como una mera devolución. ¿Cuál es el deber que tiene que ser obedecido? ¿El de restituirlo porque esto es justo o el de no restituirlo porque está en juego la vida, mi vida y la vida del otro? Dice Héctor, hay que ayornarlo. Para ayornar esta noción de justicia hay que dar una explicación, pero en términos de la misma definición, que le dé significado o contenido a este término que en principio es vacío. Dar a cada uno lo suyo puede decir muchas cosas a la vez, y si dices muchas cosas a la vez y no hay un criterio que la defina, termina diciendo nada. Y dice él, la palabra clave es el suyo. La palabra clave que hay que tener presente es el suyo, porque estamos hablando de un encuentro, no de personas que están estáticamente enfrentadas las unas con los otros. Si yo digo la justicia es dar a cada uno lo suyo, me estoy pensando en relación a un vínculo, un encuentro con otro. Pero el término clave es el suyo. ¿Qué indicaría el suyo? Y él dice, por de pronto, dos cosas. Una, algo que no me corresponde, y por otro, algo que le corresponde al otro. Entonces, la clave en el concepto ayornado de justicia es entender que lo suyo es lo preponderante y que al hablar de suyo implica hablar de dos personas que no están enfrentadas estáticamente como dice él, sino que están en una relación intersubjetiva. Pero entonces, si el suyo implica lo que no es mío, sí del otro, ¿qué es lo que sería del otro? Y recordemos acá, y para sintetizarlo, apelo a su memoria, que estamos hablando, podríamos poner este vínculo en términos de apelación y respuesta, que ya lo estudiamos cuando vimos la antropología del diálogo. Acá estamos en presencia de un esquema de apelación y respuesta, y este esquema de apelación y respuesta, como sabemos, no implica que formalmente yo le pida al otro que me dé lo que me corresponde, mi suyo, o que el otro exprese que le dé lo que le corresponde, que es su suyo.
Dice él, aun cuando no pudieron expresarse, aun cuando ambas partes estuvieran en una situación de alienación, claramente y concretamente la presencia, la copresencia ya pone en juego, porque es parte de la condición humana, que alguien invoque y el otro responda, y que el otro responda y vuelva a invocar. Y entonces, ¿y qué es lo que a mí me corresponde? ¿Qué es lo más propio de cada ser humano? Y su propia realidad, su propia intimidad. Pero ya sabemos que la propia intimidad, la propia configuración, la propia estructura no me viene de mí, me viene del otro. Yo necesito que el otro me confirme para empezar a ser yo mismo o suyo o mi suyo. Por lo tanto, la confirmación del otro y recíprocamente el otro necesita mi confirmación. Decía Cota, repito el concepto, vinculémoslo. El yo es, somos a partir de la relación. Esto es que lo más íntimo, lo más propio, lo que me define mi singularidad solo puede ser el resultado de la respuesta positiva del otro y recíprocamente. El yo es en la medida en que es en relación. Dice Héctor, en consecuencia, estaríamos ya en condiciones de dar un paso sin salirnos de la definición, y apoyándonos en nociones filosóficas antropológicas que han demostrado ser rigurosas. Él dice, y entonces reemplacemos el dar, que parece sugerir o devolver un simple intercambio de cosas físicas en las que no intervenimos, humanamente hablando, para convertir ese dar en un tratar. ¿Por qué? Solo, dice Héctor, cuando afirmo al otro, cuando lo confirmo, cuando lo promociono, cuando lo respeto, cuando lo ayudo a constituirse, cuando lo ayudo a elaborar su propio discurso, lo estoy promoviendo y lo estoy tratando como debería ser tratado. Y esto ya lo conocemos. Lo estoy tratando como persona, le estoy dando el trato que le corresponde, le estoy dando lo suyo, y lo suyo es que lo constituya como persona, y solo puedo constituirlo como persona en la medida en que lo trate como tal. Y surge una definición. La usual en función de esta argumentación sería: la justicia es la permanente y constante voluntad de tratar al otro como persona. Pero yo, y ya termino con esta idea, porque tenemos que hablar también de algo cosas muy importantes, les voy a dar una definición que es difícil de rastrear. Hasta ahora, cuando la expresé y la manifesté, no, por supuesto, no solamente en los que me escuchaban, en los estudiantes, sino en los que hablaban de la justicia en términos de Negri, conservé como un tesoro, porque es muy difícil de encontrar, es muy difícil de hallar, pero ahora la voy a compartir. La voy a compartir con todos ustedes porque son merecedoras de esto. Él dice, la justicia es la constante y permanente voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. Esta es una definición que ayorna la vieja explicación socrática, que se cimenta en la misma y que se apoya en la condición dialogal de los seres humanos que nosotros hemos explicado y defendido a lo largo de las clases, y que no sale de ella: hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro perpetua y constante, porque perpetuo y constante es el esfuerzo que tenemos que hacer, como decía Buber, para no oscilar ante el otro y ante los otros en ese abrirse y cerrarse. No podemos escaparnos muchas veces al cerrarnos ante otros, pero si somos conscientes de esto, podemos en alguna medida evitar que esto se convierta en un hábito, en cerrarnos al otro y abrirnos a los demás. Esto decía
Buber, que era el hombre dialógico, ese esfuerzo. Con esto cerramos entonces la temática de la justicia y con esta noción, concepto o definición de Héctor. Vamos a ver algo también muy importante, si nos pueden escuchar un ratito más. Bueno, no sé si a mí, yo olvidé, se me había salido el auricular. ¿Me escucharon los últimos 5 minutos? ¿O no escucharon nada? Sí, se escuchó bárbaro. Bueno, Perfecto. me quedo más bárbaro, quédate tranquilo. me quedo más tranquilo, porque vi el Lo más auricular ahí. importante, Sí, digo, lo más importante de todo el curso. me tengo que matar espiritualmente, dije. No, se escuchó bárbaro. Bien, Clarísimo. bien. Le voy a dar el paso entonces ahora a Marina, que nos va a comentar algo muy importante, es que es cómo sigue el curso, cómo son las alternativas finales y algunos datos más que son importantes para el curso. Marina, te cedo la palabra. Bueno, chicos, voy a tratar de ser rápida y ante todo pedimos disculpas por a veces nos retrasamos, pero es bastante difícil en un curso intensivo incorporar todos los temas y cumplir con el horario. Así que bueno, voy a tratar de ser rápida. Primero, les voy a compartir pantalla con las fechas de lo que sigue. Hay un cambio en el final, así que presten atención, por favor. Está subido igual en la cátedra virtual. Esta es la última clase de todos los temas. Vienen las vacaciones y después, cuando nos reincorporamos, el lunes 1 de agosto vamos a hacer un repaso de todos los contenidos prioritarios. El miércoles 3 de agosto va a ser el examen. El 10 de agosto, que es el miércoles siguiente, va a ser el recuperatorio. Y el 11 es la entrega de notas y clase final. Movimos un poco el recuperatorio, que estaba fijado otro día, pero lo pusimos una semana después, así nosotros tenemos 2 o 3 días para corregir los exámenes sin tanto apuro. Lo vamos a tratar de hacer cuanto antes, pero el examen va a ser el 3 de agosto y el recuperatorio para aquellos que sacaron menos de 6 puntos. Acuérdense que está acá aclarado que la materia se promociona con 6 puntos. Para los que sacan menos de 6 puntos y para aquellos que no lo pueden rendir, el 3, por alguna causa justificada y certificada, el recuperatorio va a ser el 10.